vamos a presentar un tronco principal que es el protocolo de vigilancia de trabajo de parto del Hospital General de Medellín. A esto le salen muchas ramas que darían lugar a una conferencia, a un simposio totalmente para ello. Pero hay dos principales que son el partograma, correcto, y un poquito hablar del monitoreo, porque más tarde va a haber una charla profunda sobre esto. Los objetivos de un protocolo de vigilancia de trabajo de parto, entonces, van a ser la atención oportuna, pero siempre basados en los factores de riesgo, la detección temprana de las alteraciones que van a originar una mejor calidad de atención, una disminución en la morbimortalidad, una disminución en la hipoxia perinatal, todo esto basado en las recomendaciones que están sustentadas en la mejor evidencia disponible. La charla de hoy entonces basado en el protocolo de atención de trabajo de parto del hospital, que es adoptado y adaptado del protocolo del Ministerio de Salud, y también las revisiones que hay en la Revista Colombiana de Ginecología y Obstetricia. Se define protocolo de atención de trabajo de parto, aquella serie de actividades que el equipo médico realiza sobre esa mujer embarazada que tiene más de 20 semanas y que está en el proceso de trabajo de parto. Todas las actividades, procedimientos, intervenciones, está en el proceso de dilatación, descenso, borramiento, que va a desencadenar entonces en el expulsivo. Fundamento de nuestra actividad, entonces la historia clínica, y si vamos a trabajar sobre los factores de riesgo, entonces enfatizar en cada uno de ellos. La paridad, mujer que tenga más de 4 hijos, entonces va a tener más riesgo de hemorragia, anteparto, abrupcio, retención placentaria y inversión uterina. En los antecedentes obstétricos, enfatizar cuándo tuvo los anteriores bebés para determinar el periodo intergenésico corto o no, cómo fueron esos partos, si normal, si intervenido, si cesárea, dónde tuvo esos niños, cómo le fue después de ese parto y importantísimo el peso de los bebés de nacimiento anterior. La talla baja tiene más riesgo de pelvis o de distocia mecánica, aquella mujer que mida menos de 1,50. En la edad siempre va a tener más riesgo la adolescente o la mayor de 40 años. El periodo intergenésico corto, que todavía no, siempre hay discusión, 18, 24 meses. La RH negativa con su riesgo y su inmunización. Las patologías previas, todas darían lugar a una conferencia aparte, sistema nervioso central, cardiopulmonar, tracto digestivo, hepáticas, renales, endocrinológicas, hematológicas, infecciosas, tumorales. En cuanto al peso, no solo tener en cuenta la ganancia excesiva como factor de riesgo de diabetes, la poca ganancia como factor de riesgo para RCIO, sino también aquella materna que está llegando mucho, mayor de 135 kilos, que tiene un factor grandísimo de distocia de tejidos blandos. Vamos al examen físico. Entonces, el protocolo recomienda como recomendación D, revisar el triple gradiente descendente cada 30 minutos, la frecuencia, la intensidad y la duración de las contracciones. Cada hora el pulso y la frecuencia respiratoria, y cada 4 horas la presión, la temperatura, y estar siempre atentos con que haya buena micción. Lógicamente con sus excepciones en la preeclántica, que debemos vigilar la presión más frecuentemente, ya el protocolo de preeclampsia lo dirá. Recomendación A,
el no uso de monitoreo continuo, sino más bien la auscultación fetal intermitente. Ya siempre revisar los exámenes, cuáles están alterados, actualizarlos, ver qué examen faltó al momento del ingreso y estar pendiente de ellos. El uso rutinario de rasurado o de enemas, pues eso ya no se usa. Adoptar como fase activa del trabajo de parto aquel momento, aquel transcurso de tiempo en el que va la mujer de 4 centímetros de dilatación hasta 10, siempre y cuando tenga una dinámica uterina regular. El protocolo recomienda también el parto humanizado, dejarla deambular, dejar que tenga ingesta de alimentos blandos o líquidos, y si hay que canalizar vena, pues que sea con un catéter 18, y si hay que colocarle líquidos, que sea lactato o cloruro. Recomendación de entonces el uso del partograma, y se sugiere que sea el del CLAP. El partograma del CLAP, entonces en la parte de abajo vamos a anotar todo eso que se ha dicho en este momento, todo lo del examen físico de la mamá, y es muy fácil porque el protocolo en la hojita lo dice. En la parte de arriba, entonces, la gráfica de dilatación, contratiempo, en el que uno va dependiendo del momento en que ella ingrese, va a trazar la línea de alerta, ya vamos a hablar de eso. Y en la parte de la izquierda arriba está la guía de cómo trazarla. En el hospital esto ya se obvió porque está dentro del sistema. Una vez uno ingresa los datos y pone que está en tanto de dilatación, ella misma automáticamente traza la línea de alerta, basada en un partograma que más adelantico vamos a ver. Un poquito de historia. Luis, no se ría. Él sabe por qué. Emanuel Friedman, 1954 en los Estados Unidos, diseñó el partograma, que consiste en dilatación tiempo de una forma sigmoidea. Él fue el que primero dijo que el trabajo de parto activo tiene dos fases, la fase latente inicial y la fase activa antes de entrar en expulsivo. Esta curva tiene una forma de una sigmoidea. La fase latente en trabajo de parto regular hasta los 3,5 centímetros de dilatación. A partir de ahí la fase activa, que la divide en 3 periodos o fases también. Aceleración, más o menos de 3,5 a 5,5, fase de máxima pendiente y fase de desaceleración de 8,5 a 10 centímetros de dilatación. En 1978 Friedman diseñó la curva y en forma de hipérbole del descenso fetal, más o menos, del descenso de la cabeza fetal, más o menos a partir de los 8 centímetros de dilatación en su máxima expresión. Y cambió un poquito y le dio un significado más fisiológico a lo de fase latente y fase activa. Reunió fase latente y fase de aceleración en la división pélvica, en la división preparatoria. La división preparatoria no es más que los cambios que ocurren en el miometrio de la placa neuromuscular para prepararse para esas contracciones. La fase de máxima pendiente la dejó igual, y que es allí donde más se presenta la distocia dinámica. Y la fase de desaceleración la reunió con el expulsivo y la llamó división pélvica, en donde más se presenta la distocia mecánica. La otra base para el partograma del CLAP es el partograma de Philpott. Philpott y Castle en 1972 viajaron de Inglaterra a Rodesia, la actual Zimbabue. Ellos en el 72 trabajaron con las parteras que atendían a las muchachas primis, solo trabajaron con primis que vivieran lejos de los centros de referencia. Entonces
Cuando le llegaba la muchachita en trabajo de parto, a la partera fue cuando diseñaron a partir de 1 de dilatación una recta que fuera a 1 centímetro por hora, basado en la teoría de que ellas dilataban a 1 centímetro por hora. Tracen el partograma, niña que les pase la línea de alerta, la remiten al centro de referencia, no sale en cómo era que las mandaban. Y allá las iban a atender. Cuando viajaron a Inglaterra, Filpo de Acastel dijeron, pues ya estamos en el centro de referencia, ¿qué vamos a hacer? Entonces, paciente que nos pase la línea de alerta, vamos a hacerle el manejo activo del trabajo de parto. Reposo en decúbito lateral izquierdo, oxitocina, ruptura de membrana si es del caso, y líquidos venosos. Las vamos a evaluar a las 4 horas. A esas 4 horas entonces vamos a tratar la línea de acción. ¿Qué encontraron? Que apenas el 7% les llegaban a la línea de acción. Y ahí tomaban la decisión o de cesárea, o si ya estaba en 10 de dilatación, pues de colocar forceps, atender el parto normal o lo que fuera, lo que hubiera que tomar. Llegó Stud en el 1973 y dijo, ellas no dilatan a centímetro por hora, es un poquito más. Y diseñó la famosa curva, de modo que miren que el CLAP tiene una mezcla como de esos 3 partogramas. Entonces él diseñó en forma circular esa curva de dilatación, esa línea de alerta. Hay más de 20 partogramas. Me llama la atención el de Hendricks, Brenner y Krauss. Ellos lo único que hacen es que hacen 2 partogramas y separan a las maternas primis de las multis, ponen las multis como que dilatan a más velocidad y la ponen el área de dilatación normal más a la izquierda y a la derecha las de las primis. La otra rama de del tronco principal del protocolo, entonces es el monitoreo fetal. Hoy no vamos a tener sino, pues hoy como estamos en el momento del trabajo de parto, pues únicamente para el monitoreo intraparto o el CST, en donde se hace el tamizaje de la hipoxia aguda crónica o riesgo de hipoxia, nunca un diagnóstico, siempre el diagnóstico en conjunto, como siempre nos han dicho que debemos trabajar. Como recomendación entonces adoptar la clasificación que hace el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, y allí que vamos a anotar, entonces, monitoreo fetal anteparto, buena, regular, mala o sin variabilidad, conos sin ascensos, conos sin desaceleraciones, si hay desaceleraciones, cuál tipo va a tener, y la actividad uterina, cómo está en cuanto a frecuencia, intensidad y duración, el triple gradiente descendente. Vamos a las contracciones. Entonces, el patrón normal de contracciones, 3 a 5 en 10 minutos, que sea de 30 a 60 milímetros de mercurio, y de 30 a 60 segundos. Todos sabemos que esto de la intensidad no es evaluable en un monitoreo fetal externo, sino más bien ahí hay que recurrir a la práctica y a la experiencia de quien examina. Y las variaciones que se presentan. Taquisistolia más de 5 en 10 minutos, bradisistolia menos de 2 o menos en 10 minutos, hiposistolia cuando tiene una intensidad de menos de 30 milímetros de mercurio, hipersistolia más de 70, diferente a la hipertonía uterina, que es cuando una basal de la contracción uterina tiene más de 12 milímetros de mercurio, o cuando la paciente tiene más de 2 minutos con contracción. La frecuencia cardíaca fetal de base, pues no es más ni menos que el promedio de la fetocardia, sin tener en cuenta los otros parámetros. La variabilidad, entonces, son las fluctuaciones en cuanto a la línea de base de la fetocardia. Siempre son irregulares, varían en amplitud
y el Colegio Americano lo divide en ausente, mínima, moderada y marcada. Normales, un poquito patológicas las otras dos. Las aceleraciones, no más que contarles que es el aumento brusco en la fetocardia, generalmente en respuesta a los movimientos fetales, y el cambio en la línea de base ya es cuando esa aceleración dura más de 10 minutos. Lo más importante de nuestra charla hoy, entonces, son mirar bien las desaceleraciones, o sea, la disminución. Clásicamente dividida en estos tres tipos: las desaceleraciones tempranas, simétricas graduales, retornan a la fetocardia basal y coinciden exactamente con el pico de ascenso de la contracción. Son indicativas de compresión de la cabeza fetal, más no de sufrimiento fetal. La desaceleración tardía, entonces, es así, o la tipo 2, también simétrica, también gradual, también retorna a la frecuencia cardíaca basal, pero ¿qué pasa? Se da después del pico de contracción y esta sí es indicativa de hipoxia o de sufrimiento fetal. Las desaceleraciones variables no tienen nada que ver con la contracción, se presentan en cualquier momento, son abruptas, son de diferente forma, varía respecto de la contracción y son más frecuentemente indicativas de compresión de cordón o de circular de cuello. Hay otras clasificaciones que se hacen: la recurrente, cuando hay más del 50% se presenta en el más del 50% de las contracciones en 20 minutos, intermitente en menos del 50%, prolongada, cambio de la línea de base ya deja de ser desaceleración, cuando esa desaceleración, entre comillas, se dura más de 10 minutos. Importante para las otras es tener en cuenta la desaceleración sinusoidal, indicativa de sufrimiento fetal tremendo. Ahí hay unos ejemplos: temprana, variable, tardía. Esa variable, más que variable, es la bifásica. Miren ahí dos piquitos de desaceleración. CST categoría 1, buena variabilidad, ascensos con los movimientos, con actividad uterina regular, 3 en 10 minutos. La categoría 2, que antes llamábamos dudoso, poca variabilidad, actividad uterina irregular, pero no da lugar a tomar una decisión como por ejemplo de cesárea, sino que se puede continuar la vigilancia del trabajo de parto, a ver qué va pasando estrechamente. Y la categoría 3 quisimos colocar el ejemplo de la desaceleración sinusoidal. Esta paciente que no esté en expulsivo, vaya a operar la muchachito, que esa bebé se está muriendo. Volvemos al tronco principal de la charla, que es el protocolo. El acompañamiento está completamente recomendado el que la paciente elija, se sugiere que sea el esposo o la mamá. Recomendación de hacer los tactos cada 4 horas en un trabajo de parto que vaya normal. Se puede hacer antes, claro, cuando hay sensación de pujo, cuando se necesita tomar, que siempre sea garantizando la privacidad, el aislamiento de la paciente, y cuando hay que tomar alguna decisión, como por ejemplo mandarla para la analgesia epidural. Antes de mandar la analgesia epidural, entonces pensar en las contraindicaciones que ella tiene: las coagulopatías, la hipovolemia, la infección local, la infección sistémica o el rechazo propio de la paciente. Analgesia epidural, indicación D, y recomendación A, que sea la epidural a bajas dosis. También puede ser una epidural mixta, como lo he dicho toda la mañana, da lugar a una charla completa. Recomendación A está informarle a la paciente sobre la existencia de los opoides, su limitada utilidad y tener en cuenta los efectos secundarios como las náuseas y vómito, por lo tanto siempre acompañarlo de antieméticos.
Recomendación B, la utilización y permitir cualquier método que facilite tranquilizarla y alivio del dolor. El masaje, el contacto físico, las pelotas de goma, apoyar toda clase de técnicas de relajación, como por ejemplo la respiratoria. No se usa ni se recomienda la amniotomía rutinaria, A, porque esta no va a modificar la velocidad de la dilatación. Se debe hacer cuando necesitamos evaluar el aspecto del líquido amniótico, en una sospecha de sufrimiento fetal, en una sospecha de abrupcio o cuando hay trabajo de parto prolongado, como este. Entonces ahí se hace el manejo médico de trabajo de parto prolongado. Se salió hacia la derecha la curva de la dilatación, pasó la línea de alerta, etcétera. En el trabajo de parto detenido, entonces ya sí considerar si seguimos en la evaluación, en el manejo que ya se mencionó, o si se define por cesárea. Tener en cuenta el trabajo de parto acelerado, muy bueno para nosotros, pero muy estresante para los pediatras, puesto que es origen de hipoxia, de abrupcio y de depresión neonatal. Nos alegra mucho, pero el descenso prolongado, entonces depende del momento en que se presente. Mientras más arriba esté la cabeza fetal, en una estación más mala, más debemos pensar en la cesárea. Pero si se presenta ya en las últimas instancias, tener en cuenta todos los factores. Ahí es cuando yo me acuerdo del profesor Jorge Gutiérrez, que me decía: Juan Carlitos, los cuellos hay que trabajarlos. Entonces hacíamos la maniobra de Müller-Hillis, que era una especie de Christeller y de amniorexis junta, y ver si la cabeza fetal definitivamente si se mete o no a esa pelvis. Siempre tener en cuenta la variedad de posición y tratar de rotarlo a occipito púbica, lógicamente las membranas íntegras romperlas, o definitivamente no rotó, no se metió, cesárea. El trabajo de parto detenido, el descenso detenido, ese sí es indicativo de distocia mecánica, de desproporción cefalopélvica y se debe hacer cesárea. Finalmente, ve si me alcanzó el tiempo, creo, no sé. Parece ser que el motivo para que me invitaran a esta reunión era que se sabe que en Medellín hemos logrado en el Hospital General un descenso en la frecuencia en el porcentaje de las cesáreas casi que a valores inverosímiles. Miren, por ejemplo, la frecuencia en el año pasado de las cesáreas. Arriba los partos normales en cada mes, en la línea verde la de cesárea y en la línea inferior la de parto intervenido con forceps. Eso es número fijo. Mire, por ejemplo, diciembre, es una belleza. 378 más 17 partos vaginales y apenas 67 cesáreas. No ha faltado quien ha dicho que pereza les da operar. Es la misma gráfica, solo que ya por año. 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 está más bacana esta. 2012, 21%, y en el 2018 tenemos una frecuencia del 19.41%, mientras que el promedio del país es del 46% y en Medellín del 35%. Yo y también con el doctor Juan David Cuartas hemos comentado mucho de ese tema, que qué es lo que ha pasado, y la conclusión es que simplemente tratamos de seguir los protocolos de todo, de inducción, de preeclampsia, que no toda preeclampsia se opera, que no toda precesareada una vez se opera, que no toda podálica se opera, y siempre luchar por el parto vaginal, puesto que este es el normal. Insistir,
y paciencia, más la ayuda del misoprostol. Creo que todo eso ha servido mucho. Yo quería dar las gracias a la doctora María Alejandra Muñoz, que me ayudó en esto, a la doctora Carolina Lizarazo, a la doctora Juliana Trujillo, a la invitación que me hicieron, la presencia en el recinto de mi esposa y mi hijo, que me están dando toda la energía para que no me diera tanto susto. Estamos cumpliendo 22 años de casados hoy.